En 1945, con un destello de luz, el mundo entró en la era nuclear. Para bien o para mal, la humanidad ha logrado aprovechar el potencial ilimitado de la energía nuclear. Durante el inicio de la Guerra Fría, se creía que la división del átomo sería la solución incluso a los problemas más mundanos. Con el poder de la ciencia y más que un poco de creatividad, los ingenieros estadounidenses aplicaron la energía nuclear a un diseño de tanque. O al menos lo intentaron. Desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba tanques actualizados en caso de que la Guerra Fría se intensificara. En una conferencia de defensa, se propuso la Operación Signo de Interrogación, un proyecto para crear la próxima generación de tanques. La única restricción en el proyecto era que el tanque tenía que estar listo para la producción para 1961, con la esperanza de crear algo tan fuera de lo común que los soviéticos no tendrían contramedida para ello. Como resultado de este proyecto, se propusieron varios tanques experimentales, incluyendo el Slick Rex y el Lightweight Wasp, y el híbrido de tanque y helicóptero para una sola persona, el Falcon. Aceptando el desafío, el fabricante de automóviles Chrysler comenzó el desarrollo de su propio tanque, apodado el TB-8. El concepto era de un diseño multipropósito que pudiera manejar múltiples roles, anfibio para cruzar vías fluviales sin la necesidad de puentes, un amplio rango que mitigaba la necesidad de un constante reabastecimiento de combustible y resistente a las condiciones de un paisaje devastado por una explosión nuclear bajo el cual podría haber operado. Se hizo un solo prototipo de este diseño revolucionario antes de que el proyecto fuera archivado. Propulsión. El único prototipo del TB-8 tenía un motor Chrysler de 8 cilindros y 300 caballos de fuerza, que alimentaba dos motores eléctricos que impulsaban las ruedas del vehículo. Esto se usó como una medida temporal para probar el concepto. La verdadera planta de energía llegaría después. Se consideraron varias opciones, como una turbina de gas de accionamiento eléctrico, un motor de ciclo de vapor alimentado por hidrocarburos y algo más radical. La versión final del TB-8 sería impulsada por un motor de fisión nuclear interno. La composición exacta de este motor se desconoce, pues el proyecto se detuvo antes de su desarrollo completo. Sin embargo, se puede suponer que utilizaría la fisión o la división de átomos de uranio, que generaría calor, provocando que el agua se convierta en vapor, lo que haría girar una turbina, alimentando los motores. El concepto de una fuente de energía nuclear ha sido utilizado con éxito en barcos y submarinos, pero nunca se ha implementado en vehículos terrestres. La razón de esto fue una cuestión de eficiencia. El uranio es energéticamente denso, con una libra del elemento proporcionando 108.000 veces la cantidad de energía que el mismo peso de combustible diésel, dando al vehículo un rango de combustible teóricamente indefinido. Esto liberaría los sistemas logísticos, que estarían en riesgo en caso de una guerra abierta entre las superpotencias armadas con armas nucleares. Diseño. El TB-8 se diseñó con dos mitades. La inferior eran las pistas que impulsaban el vehículo. Encima se encontraba la gran e incómoda torreta que albergaba todo lo demás: las armas, munición, tripulación, reactor nuclear, transmisión y demás componentes. Estas dos mitades pueden ser desmontadas y transportadas por separado, lo que facilita mucho el transporte del tanque a largas distancias. La torreta constaba de dos partes: una capa exterior suave con una escotilla en el techo para el acceso de la tripulación y una capa interior blindada para proteger a la tripulación y el funcionamiento interno. Entre las capas solo había aire, lo que le proporcionaba al TB-8 flotabilidad positiva. La torreta trasera tenía una bomba de chorro de agua que le permitía flotar e impulsarse en el agua. Dimensiones. El TB-8 solo se fabricó como prototipo, y esto era más una prueba de concepto que una plataforma de combate práctica. Con esto en mente, aún era un tanque ligero, con un peso de 25 toneladas. También tenía 8.8 metros de largo, incluyendo el cañón principal, 3.4 metros de ancho y 2.9 metros de altura. Armamento. El TB-8 fue concebido para combatir los tanques soviéticos en los campos de batalla abiertos europeos. Estaba fuertemente armado con un cañón principal T-208 de 90 milímetros capaz de destruir el blindaje enemigo. El cañón estaría fijo, sin poder elevarse o descender por sí mismo. Un par de cilindros hidráulicos ajustarían la altura de la torreta según fuera necesario. Desafortunadamente, la configuración exacta de este sistema se ha perdido en la historia. Un brazo de carga hidráulico también ayudaría a cargar el cañón.
También hubo una propuesta para que el cañón principal utilizara un propelente líquido en lugar de la pólvora sólida convencional. El propelente se inyectaría en la cámara de disparo detrás del proyectil y se encendería, eliminando la necesidad de casquillos de bala. Además, el propelente líquido podría almacenarse en tanques de cualquier forma o tamaño, lo que facilita mucho más su almacenamiento que los proyectiles convencionales. Por restricciones tecnológicas se descartó esta idea. Para protección contra la infantería, tenía un par de ametralladoras de calibre 30 montadas coaxialmente en la torreta. También había planes para montar una ametralladora de calibre 50 en la parte superior de la torreta. La cápsula sería operada remotamente por un tripulante desde el interior. Blindaje. Es difícil determinar la protección exacta del blindaje del TB-8, ya que el único prototipo era una maqueta de madera, aunque se puede obtener alguna información de los planos que sobreviven. Los planos indican que los lados de la torreta tendrían un grosor de aproximadamente 80 milímetros. El frente de la torreta medía aproximadamente 70 milímetros de espesor. Como muchos tanques, esto se mejoró con el uso de blindaje inclinado, un concepto llevado a su extremo. La parte frontal de la torreta tiene una forma cónica con una inclinación de 68 grados y los lados están a 45 grados, ángulos mucho más empinados que en los tanques convencionales, y le dieron al TB-8 su distintiva silueta de cáscara de huevo. Tripulación. El TB-8 fue diseñado para una tripulación de 4, ubicados dentro de la torreta. El conductor se ubicaba al frente a la izquierda junto al cañón principal y el artillero a la derecha. El cargador iría detrás del artillero y el comandante detrás del conductor. Se presume que el conductor vería el exterior del tanque con una serie de telescopios, aunque esto no puede confirmarse debido a la falta de información específica. Se sabe que el comandante podría ver el mundo exterior mediante pantallas de televisión de circuito cerrado. Además de darle una vista del mundo exterior, esto también significaba que había menos aberturas, lo que evitaría que la tripulación quedara cegada en caso de una explosión nuclear. Defectos. El TB-8 era experimental, un concepto radicalmente nuevo en el diseño de tanques que era el producto de la imaginación de los diseñadores de la Guerra Fría dada rienda suelta. Aunque innovador, el diseño no era práctico. Lo más importante era la planta de energía. En teoría, esto simplificaría la logística, permitiendo un alcance extendido con un mínimo de combustible. En la práctica, esta configuración sería peligrosa. Cualquier reactor nuclear, sin importar cuán bien aislado esté, bañaría constantemente a la tripulación con radiación y se infiltraría en el vehículo mismo. En algunos barcos de propulsión nuclear, puede haber hasta 100 toneladas de blindaje de plomo para proteger a la tripulación. Un reactor en un tanque no sería tan extenso, pero cualquier cantidad de plomo suficiente para bloquear la radiación también agregaría tanto peso que haría que el tanque fuera demasiado pesado para operar de manera efectiva. Por lo tanto, las tripulaciones tendrían que rotar constantemente fuera de servicio para evitar problemas de salud por la exposición a la radiación. Los equipos de reparación estarían expuestos a altos niveles de radiación y necesitarían equipos especiales y protección, incluso para el mantenimiento rutinario. Si el tanque es golpeado en el campo de batalla o incluso simplemente choca contra un objeto, no hay riesgo de una explosión nuclear, pero la fuga de material radiactivo es inevitable. Si esto sucede, el tanque y el área circundante se irradiarán, afectando a los miembros de la tripulación que sobrevivan y al medio ambiente también. Prácticamente todos en el campo de batalla estarían expuestos a dosis letales de radiación por la destrucción o incluso por un solo tanque dañado. Las operaciones de recuperación serían peligrosas, si no directamente imposibles, ya que cada naufragio sería un mini Chernóbil, teniendo un impacto duradero potencialmente décadas en el futuro. Además de la fuente de combustible nuclear, el diseño del tanque tenía otros defectos, principalmente la torreta. Su gran tamaño lo hacía pesado y difícil de maniobrar, y sería un objetivo fácil para que el enemigo disparara todo el tiempo sin ofrecer ninguna ventaja sobre las configuraciones más convencionales. También hay riesgo de proliferación nuclear. El material nuclear es difícil de adquirir y está cuidadosamente protegido por los gobiernos nacionales. Sin embargo, algo como la planta de energía de un tanque podría ser fácilmente robada, y los grupos terroristas podrían usar el núcleo radiactivo como parte de una bomba sucia u otro propósito nefasto. En resumen, el TB-8 fue un concepto defectuoso, que, aunque creativo, sus desventajas superan cualquier beneficio potencial. Permanece como uno de los mayores ¿qué pasaría si? De la historia militar. Más en casa en obras de ciencia ficción que en el campo de batalla.